Muchas personas viven con miedo a tomar acción, con miedo a dar su opinión, con miedo a seguir sus metas. Y hoy te voy a dar los tips necesarios para que logres superar ese miedo, para que logres perder ese miedo. Así que quédate hasta el final si quieres de verdad superar ese miedo que tanto te limita. Tip número uno, mentalízate. Antes de querer superar ese miedo tienes que mentalizarte. ¿Cómo? Bueno, tienes que imaginarte a ti mismo superando ese miedo. Cada vez que tengas un tiempo libre, ve e imagínate a ti mismo perdiendo ese miedo. Ve e imagínate a ti mismo que cuando estás frente a ese miedo, logras superarlo. Esto te ayuda a dejar de ponerte nervioso, debido a que normalmente cuando nos enfrentamos al miedo, nos ponemos súper nerviosos y esto nos impide tomar acción, esto nos impide superar ese miedo. Pero si tú constantemente te imaginas a ti mismo superando ese miedo, va a hacer que tu subconsciente capte el mensaje y tu subconsciente piense que ya superó el miedo. Y si ya lo superaste en tu mente, es muy probable que cuando lo tengas enfrente ya dejes de ponerte tan nervioso. Porque si bien la mente no es lo mismo que la realidad, esto va a ayudarte a que al imaginarte tantas veces superando el miedo, tu nerviosismo va a disminuir de cierta manera. Y esto te va a ayudar a tomar acción cuando tengas el miedo al frente. Si bien esto parece poco efectivo debido a que, como dije anteriormente, la mente no es lo mismo que la realidad, porque, o sea, no es lo mismo imaginar que superas tu miedo en tu mente que superarlo en la vida real. En la vida real es como 50 veces más difícil. Pero si tu subconsciente capta de que eres capaz de superar ese miedo, poco a poco vas a ir superando ese nerviosismo y cada vez que te pongas frente a ese miedo vas a poder tomar acción. Y esto nos lleva al tip número 2. Y el tip número 2 es uno muy conocido y es el 3, 2, 1 ya. Este se basa en que cada vez que estés frente a ese miedo, cuentes en tu mente 3, 2, 1 ya. Esto te ayuda a que simplemente cuando estés frente al miedo y cuentes esa cuenta regresiva, vayas y tomes acción. No le des tiempo a tu cerebro de poner excusa, no le des tiempo a tu cerebro de ponerse nervioso. Simplemente cuenta 3, 2, 1 ya y toma acción. Lo más importante en este punto es que literalmente tomes acción, que superes ese miedo. Lo que suceda después ya es un poco más irrelevante. El punto es que logres superar ese miedo. El punto es que logres superar ese miedo que tanto te impide avanzar. Ya que, como te dije, cuando haces esto no le das tiempo a tu cerebro de poner excusas. Simplemente cuenta 3, 2, 1 ya y tomas acción. Y cuando no le das tiempo a tu cerebro de poner excusas, se hace muchísimo más fácil superar ese miedo. Aparte de todo, va a hacer que aumente tu valor, o sea, que te vuelvas una persona más valiente, que ya no tengas tanto miedo a tomar acción, y va a aumentar tu autoestima debido a que dentro de ti sabes que superaste ese miedo, aunque sea un poco, aunque sea que el resultado no haya sido el que tú esperabas, superaste el miedo y esto aumenta tu autoestima. Y ahora vamos con el último tip, que es el tip número 3, el cual es ser constante. Si bien superar ese miedo la primera vez puede ser muy gratificante, esto no quiere decir que has superado el miedo completamente. El miedo nunca se va a ir, el miedo va a estar allí, pero eso se va a hacer cada vez más pequeño, se va a hacer cada vez más pequeño cada vez que aumente tu valor. Y por eso que te digo que debes ser constante. El miedo se hizo un poquito más pequeño la primera vez que lo superaste y la segunda vez se te hace más fácil, la tercera vez aún más fácil. Pero tienes que seguir siendo constante, superando ese miedo constantemente. A mí mismo me tomó muchísimo tiempo superar cierto miedo que tenía, un miedo a exponerme hacia los demás. Me tomó cierto tiempo y lo puedes ver en mis primeros videos que antes me costaba demasiado hacer este tipo de videos, pero ahora no me cuesta mucho. Recuerdo que tienes que ser constante, porque la constancia es la clave del éxito. La constancia es la clave para lograr cualquier cosa en la vida. Y otra cosa es que, ¿qué pasa si no lo logras? ¿Qué pasa si no logras superar ese miedo la primera vez? Bueno, realmente no pasa mucho, es normal, debido a que si has tenido tanto tiempo sin superar ese miedo, no tiene lógica que lo superes la primera vez, solo imaginándolo en tu mente y diciendo en tu mente 3, 2, 1 ya. Pero la realidad es que tienes que seguir siendo constante. Si no lograste la primera vez, inténtalo la segunda. Si no lograste la segunda, inténtalo una tercera. Nunca cedas, nunca frenes, nunca le bajes la intensidad. ¿Por qué? Porque, como te dije, la constancia va a hacer que tengas éxito tarde o temprano. Y tienes que aprender a utilizar también tu entorno para ello. Por ejemplo, algunos amigos pueden influirte para que logres hacer eso. Algunos amigos te pueden influir con ello. Por ejemplo, recuerdo que a mí por alguna razón me costaba muchísimo hablar con mujeres. No importa si era en intención romántica, sexual o lo que sea, me costaba demasiado. Pero a un amigo mío no le costaba tanto hacer eso y él logró influirme para que yo logre superar ese miedo. El entorno puede influir ciertamente y es por eso que si estás con un amigo y logras superar ese miedo junto a un amigo que no le tiene ese miedo, va a hacer que poco a poco vayas superando ese miedo con una velocidad muchísimo más rápida. Bueno, en resumen, para superar ese miedo tienes que, número 1, mentalizarte. Número 2, hacer la regla del 3, 2, 1 ya. Y número 3, ser constante. Solo en estos 3 pasos lograrás superar este miedo. Obviamente si lo haces consecutivamente y a largo plazo. No solo vas a lograr superar ese miedo, sino que lograrás superar cualquier cosa que se te ponga encima. ¿Por qué? Porque tú mismo te dirás a ti mismo que si lograste superar algo que te aterraba tanto, cualquier cosa será insignificante. Recuerda que los miedos están para dominarse, no que ellos te dominen a ti.